señor, tiene una vacante de trabajo. Y él respondió, tengo una vacante para ser mi esposa. Adriana Flores llevaba más de 2 horas con sus hijos al borde del camino polvoriento, esperando un autobús que parecía nunca llegar. Las últimas monedas en el bolsillo apenas alcanzarían para los pasajes y los niños se quejaban de hambre y cansancio mientras ella intentaba mantener la esperanza de encontrar trabajo en la ciudad. El sonido de un motor potente la hizo levantar la vista de las maletas gastadas. Un auto negro y reluciente se detuvo justo frente a ella, levantando una nube de polvo que la hizo toser. La ventana bajó lentamente, revelando a un hombre con un traje impecable, cabello entreco, bien cortado y una expresión curiosa en el rostro. ¿Puedo ayudar? Signo de interrogación. Preguntó él observando la escena con atención. Adriana dudó. A los 32 años ya había aprendido a desconfiar de extraños que ofrecían ayuda, especialmente hombres bien vestidos que manejaban autos caros. Pero la situación era desesperada. Gracias, señor, pero solo estamos esperando el autobús, respondió acercando más a sus hijos. No pasa autobús por aquí desde hace días, dijo él con calma. La empresa canceló la ruta. ¿Hasta cuándo van a quedarse aquí? El corazón de Adriana se hundió. ¿Cómo que no pasaba autobús? La mujer de la casa de huéspedes le había asegurado que solo era esperar en el camino para que el transporte apareciera. Miró a Santiago, de 8 años, y a Jimena, de 5. Que la observaban con aquellos ojos confiados que los niños tienen hacia sus padres. Señor, ¿usted no sabe si hay algún trabajo en la región? Preguntó tragándose el orgullo. El hombre guardó silencio unos segundos, como si estuviera evaluando algo importante. Luego salió del auto y se acercó. Era alto, debía tener unos 45 años y tenía una presencia que imponía respeto. Soy Alejandro Villarreal, dijo extendiendo la mano. Tengo algunos negocios en la ciudad y sí, tengo una vacante. Los ojos de Adriana se iluminaron por primera vez en semanas. Finalmente, una luz al final del túnel. ¿Qué tipo de trabajo, señor? Tengo una vacante para ser mi esposa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las ramas secas de los árboles cercanos. Adriana parpadeó varias veces intentando procesar lo que había escuchado. ¿Cómo dice? Preguntó en voz baja. ¿Usted escuchó bien? Necesito una esposa. Es una propuesta de trabajo, seria con contrato y todo. La primera reacción de Adriana fue dar un paso atrás, protegiendo instintivamente a los niños. ¿Qué clase de hombre era ese? ¿Qué tipo de propuesta indecente estaba haciendo? Mire, yo no soy ese tipo de mujer, dijo indignada. Vamos, niños. Espere, pidió Alejandro levantando las manos en un gesto de paz. Creo que no me expresé bien. No es lo que usted está pensando. Pero Adriana ya estaba tomando las maletas y llamando a sus hijos. Jimena comenzó a llorar porque no entendía por qué tenían que irse cuando había aparecido alguien para ayudar. Por favor, deme 2 minutos para explicar, insistió Alejandro. Si no le gusta la propuesta, yo mismo las llevo a la central de autobuses de la ciudad sin compromiso. Algo en su tono hizo que Adriana se detuviera. Tal vez fuera la desesperación de la situación o el hecho de que Jimena lloraba de hambre, pero decidió escuchar. 2 minutos, dijo firme. Mi abuela murió hace 6 meses y dejó una herencia considerable, comenzó Alejandro. Solo que puso una condición en el testamento. Solo recibo el dinero si estoy casado y demuestro que tengo una vida familiar estable por al menos 6 meses. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Adriana movió la cabeza confundida. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué su abuela haría eso? Ella siempre pensó que yo era muy cerrado, muy enfocado solo en el trabajo. Decía que iba a morir solo si no formaba una familia. Suspiró Alejandro. La verdad es que ella no estaba equivocada. Entonces cásate con alguien de verdad, sugirió Adriana aún desconfiada. No es tan simple así. Yo no tengo interés en relaciones amorosas. Ya lo intenté, no funcionó. Pero necesito ese dinero para mantener mis negocios funcionando. La pandemia quebró la mitad de mis empresas. Santiago, que había permanecido callado hasta entonces, jaló la barra del vestido de su madre. Mamá, tengo mucha hambre. El comentario inocente del niño pareció un puñetazo en el estómago de Adriana. No comían una comida completa desde hacía 2 días. Las últimas reservas de comida se habían acabado en la casa de huéspedes y ella contaba con encontrar trabajo rápidamente para resolver la situación. ¿Cuánto tiempo sería ese matrimonio? Preguntó, sorprendiéndose a sí misma por estar considerando la propuesta. 6 meses, el tiempo que exige la herencia. Después de eso, podemos divorciarnos amigablemente y cada uno sigue su vida. ¿Y qué ganaría yo con esto? 200,000 pesos. Más hospedaje y alimentación para ustedes 3. Durante todo el periodo, los niños podrían estudiar en buenas escuelas, tener seguro médico, todo lo que necesitan. 200,000 pesos. Adriana nunca había visto tanto dinero junto en toda su vida.
Era más de lo que ganaría trabajando como empleada doméstica por 3 años. Sería suficiente para dar un nuevo comienzo para ella y sus hijos después de que todo terminara. ¿Y qué exactamente espera usted de mí? Nada más que aparecer como mi esposa cuando sea necesario. Cenas sociales, algunas fotos para comprobar el matrimonio, participar en reuniones familiares. Dentro de casa cada uno tiene su vida privada. Jimena había dejado de llorar y estaba mirando al hombre extraño con curiosidad. Santiago permanecía desconfiado, pero Adriana podía ver que él también estaba interesado en la perspectiva de tener comida garantizada. Necesito pensarlo, dijo ella. Claro, pero mientras piensa, ¿qué tal si almorzamos? Los niños tienen hambre y conversamos mejor con el estómago lleno. Adriana miró a sus hijos y tomó una decisión. Por lo menos una comida tendrían garantizada. Después pensaría en lo demás. El restaurante que Alejandro eligió era sencillo, pero muy limpio, el tipo de lugar donde Adriana se sentiría cómoda, incluso con la ropa arrugada del viaje. Él pidió platos generosos para los niños y se quedó observando mientras ellos comían con el apetito de quien realmente lo necesitaba. ¿Desde cuándo están viajando?, preguntó delicadamente. 3 días, respondió Adriana. Salimos del pueblo de provincia donde vivíamos. Ya no había trabajo allí para mí, y el padre de los niños desapareció cuando supo que yo estaba embarazada de Jimena. Nunca más lo vi. Alejandro asintió sin demostrar juicio. Había algo en su manera de ser que transmitía sinceridad. Adriana podía percibir que él realmente necesitaba esa herencia tanto como ella necesitaba el dinero ofrecido. ¿Puedo conocer su casa antes de decidir?, preguntó. Por supuesto. De hecho, yo prefiero que la conozca. Quiero que se sienta cómoda con la decisión. La casa de Alejandro quedaba en una zona residencial exclusiva de la ciudad costera, rodeada por otras mansiones igualmente imponentes. Adriana nunca había pisado un lugar tan lujoso. Los portones de hierro se fueron abriendo automáticamente, revelando un jardín impecable y una construcción de 2 pisos que más parecía un hotel 5 estrellas. ¡Wow!, murmuró Jimena impresionada. Doña Lupita, la gobernanta, los recibió en la puerta. Era una señora de unos 60 años, cabello entrecano recogido en un moño y una sonrisa acogedora en el rostro. Esta es Adriana y sus hijos, presentó Alejandro. Lupita cuida la casa desde hace 15 años. Ella conoce todos los rincones de aquí. Mucho gusto, querida, dijo Lupita, apretando la mano de Adriana calurosamente. Y estos 2 angelitos deben estar cansados del viaje. La casa por dentro era aún más impresionante. Mármol en las escaleras, lámparas de cristal, cuadros que parecían ser obras de arte originales. Adriana se sintió completamente fuera de su ambiente, pero al mismo tiempo maravillada con tanta belleza. Esta sería su habitación, dijo Alejandro abriendo una puerta en el segundo piso. Era una suite enorme con una cama matrimonial que podría acomodar a 4 personas, un closet más grande que la última habitación, donde Adriana había vivido y un baño con tina de mármol. Las ventanas daban vista al jardín y al mar a lo lejos. Y los niños, la habitación de al lado. ¿Quiere verla? La habitación de los niños era un sueño infantil. 2 camas con doseles, estantes llenos de libros, juguetes organizados en rincones temáticos y una televisión grande en la pared. Santiago y Jimena corrieron por la habitación, explorando cada rincón con emoción. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Adriana cuando quedaron solos en el pasillo. Porque lo necesito y porque creo que ustedes también lo necesitan. Pero, ¿por qué yo? Debe haber un montón de mujeres que aceptarían una propuesta así. Alejandro se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera decidiendo cuánto revelar, porque cuando la vi con los niños hoy, me di cuenta de que es una buena madre. Mi abuela siempre decía que una buena madre hace una buena esposa, aunque sea solo para fingir. Había algo más detrás de esa respuesta. Adriana estaba segura, pero por ahora era suficiente. Tendría que ser matrimonio civil de verdad. Sí, para que tenga validez legal, pero sería una ceremonia simple, solo con los testigos necesarios. Y después de los 6 meses, divorcio consensual. Sin complicaciones, usted se queda con el dinero prometido y puede irse a donde quiera. Adriana miró por la ventana del pasillo, viendo a Santiago y a Jimena jugar en el jardín, bajo la atenta mirada de doña Lupita. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a sus hijos tan felices y despreocupados? Necesito hablar con ellos primero, dijo finalmente. Por supuesto, quédese tranquila. Pueden cenar aquí y pensarlo con calma. Mañana me da la respuesta. Esa noche, después de un baño caliente y una cama cómoda, Adriana habló con sus hijos de la manera más honesta que pudo. Les explicó que el señor Alejandro les estaba ofreciendo un lugar para quedarse un tiempo a cambio de que ella lo ayudara con algunas cosas. Él parece buena onda, dijo Santiago. Y la casa es muy grande, hasta tiene una alberca. A mí me gustó, doña Lupita, añadió Jimena. Dijo que mañana me va a enseñar a hacer galletas. Pero ustedes entienden que esto es temporal, ¿verdad?, explicó Adriana. En unos meses tendremos que buscar nuestra propia casa otra vez. Está bien, mamá, dijo Santiago, maduro para sus 8 años.
Al menos por ahora vamos a tener un lugar seguro para quedarnos. Al día siguiente, Adriana bajó a desayunar decidida. Alejandro la esperaba en el comedor, leyendo el periódico y tomando café. Acepto, dijo sin rodeos. Él levantó la vista del periódico y asintió. Excelente. Voy a gestionar la documentación para el matrimonio. ¿Tiene todos sus documentos? Los tengo. Entonces podemos arreglar todo en una semana. Esa semana pasó volando. Alejandro se encargó de todos los detalles burocráticos, mientras Adriana se acostumbraba a la nueva rutina. Los niños se matricularon en la mejor escuela privada de la ciudad, recibieron ropa nueva y comenzaron a adaptarse rápidamente a la nueva vida. Doña Lupita se mostró como una aliada valiosa, explicándole los hábitos de la casa y los gustos de Alejandro. Aparentemente él era un hombre de rutinas estrictas. Despertaba a las 6 de la mañana, tomaba café leyendo el periódico, salía a trabajar a las 8 y regresaba a las 7 de la noche. Cenaba siempre a la misma hora y se retiraba al estudio hasta tarde. Él es un buen hombre, dijo la gobernanta, mientras le enseñaba a Adriana a usar los electrodomésticos de la cocina. Muy solitario, pero bueno. Nunca le ha alzado la voz a nadie aquí en la casa. Ya se había casado antes, una vez hace como 10 años. No funcionó. ¿Qué pasó? Doña Lupita miró a su alrededor como si estuviera checando que no hubiera nadie cerca. Su esposa salió de casa y se llevó al hijo pequeño. Nunca más volvieron. Fue un periodo muy difícil para él. Esa información dejó a Adriana pensativa. Alejandro había mencionado que no tenía interés en relaciones, pero no había dado detalles sobre el motivo. Ahora ella entendía un poco mejor su reserva. El matrimonio civil ocurrió un viernes por la mañana en el registro civil del pueblo. Adriana usó un vestido azul sencillo que doña Lupita había comprado para la ocasión. Los únicos testigos fueron la gobernanta y el abogado de Alejandro, un hombre serio llamado Lick Morales. ¿Cuánto tiempo se conocen?, preguntó el oficial del registro, llenando los papeles. Algunos meses, mintió Alejandro naturalmente. Nos conocimos a través de amigos en común. Cuando llegó el momento de intercambiar las alianzas, Adriana sintió un apretón en el pecho. Aunque era un acuerdo comercial, había algo solemne y definitivo en ese momento. Alejandro tomó su mano delicadamente para colocar la alianza y por un instante sus miradas se encontraron. Había una tristeza profunda en su mirada que ella no había notado antes. Listo, dijo el oficial. Ahora son marido y mujer, pueden besarse. Hubo un momento de silencio incómodo. No habían hablado sobre esa parte. Alejandro se acercó y le dio un beso casto en la mejilla, solo para cumplir con el protocolo. De vuelta en la casa, doña Lupita había preparado un almuerzo especial para celebrar. Santiago y Jimena estaban emocionados con la idea de tener un padrastro, aunque sin entender completamente la situación. ¿Ahora tú eres nuestro papá?, le preguntó Jimena a Alejandro. Por ahora sí, respondió el torpe con la situación. Esa noche, cuando Adriana estaba acostando a los niños, Santiago hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Mamá, ¿te cae bien el señor Alejandro? ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy no se besaron de verdad, y también porque duermen en cuartos separados. Adriana suspiró. Los niños eran más observadores de lo que ella imaginaba. Es complicado, amor. A veces los adultos se casan por razones diferentes al amor. Pero ustedes pueden enamorarse después, ¿verdad? La pregunta inocente de Santiago resonó en la cabeza de Adriana por horas. Ella había entrado en ese acuerdo pensando solo en la seguridad financiera, pero ahora se daba cuenta de que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Convivir diariamente con Alejandro estaba revelando matices de su carácter que le impresionaban. Era amable con los niños, respetuoso con ella y trataba a todos los empleados de la casa con genuina consideración. Aunque era un hombre exitoso, no había arrogancia en su comportamiento. Era el tipo de persona que Adriana podría admirar en circunstancias normales. Pero las circunstancias no eran normales. Todo se basaba en una mentira, en un acuerdo comercial que terminaría en pocos meses. Era mejor no ilusionarse con fantasías románticas. Las primeras semanas de matrimonio transcurrieron sin grandes sobresaltos. Alejandro mantenía su rutina de trabajo y Adriana se dedicaba a adaptar a los niños a la nueva vida. Santiago estaba yendo muy bien en la escuela nueva y Jimena había hecho varias amistades en el jardín de niños. La primera situación social ocurrió en una cena de negocios que Alejandro organizó en casa. Adriana estuvo nerviosa durante días, ensayando cómo comportarse, qué ropa usar, qué decir. Doña Lupita la ayudó, eligiendo un vestido elegante pero discreto. Recuerda, le indicó Alejandro antes de que llegaran los invitados. Eres mi esposa. Llevamos poco tiempo casados, aún en la fase del enamoramiento. Intenta parecer natural. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Los invitados eran parejas de la alta sociedad local,
todos muy bien vestidos y hablando de temas que Adriana desconocía por completo. Ella se esforzó por participar en las conversaciones, pero se sentía claramente fuera de lugar. ¿Y cómo se conocieron?, preguntó una de las mujeres curiosa. Fue muy casual, respondió Alejandro pasando el brazo por la cintura de Adriana con naturalidad. Ella estaba en una situación difícil y yo no pude resistirme a ayudarla. Fue amor a primera vista. La respuesta sonó tan convincente que la propia Adriana casi lo creyó por un momento. Alejandro estaba representando el papel de esposo enamorado con una naturalidad impresionante. ¡Qué romántico!, suspiró otra mujer. Y los niños se adaptaron bien. Perfectamente, dijo Adriana, logrando por fin entrar en la conversación. Alejandro es muy cariñoso con ellos. La cena transcurrió sin problemas, pero cuando los invitados se fueron, Adriana se sintió mentalmente agotada. Fingir felicidad conyugal durante 3 horas había sido más cansado de lo que imaginaba. Lo hiciste muy bien, dijo Alejandro mientras ayudaba a recoger los platos. Gracias, pero no sé si pueda hacer esto muchas veces. No te preocupes, no tenemos muchos eventos sociales. La mayoría de la gente ya sabe que estoy casado ahora, así que la presión va a disminuir. En las semanas siguientes desarrollaron una rutina cómoda. Alejandro comenzó a llegar más temprano del trabajo para cenar con la familia. A veces ayudaba a Santiago con la tarea o jugaba con Jimena en el jardín. Para cualquier observador externo, parecían una familia normal y feliz. Adriana comenzó a notar pequeños gestos de cariño de su parte. Una taza de café preparada especialmente para ella por la mañana, flores del jardín que él cortaba y dejaba en su habitación. Atención a sus gustos culinarios. Eran detalles sutiles, pero que demostraban que él estaba poniendo atención en ella como persona, no solo como empleada. Una noche, cuando Adriana bajó por un vaso de agua, encontró a Alejandro en el estudio mirando fotografías antiguas. Al notar su presencia, rápidamente guardó las fotos, pero no antes de que ella viera que eran imágenes de una mujer morena con un niño pequeño. Disculpa la molestia, dijo ella. No molestas, tú también vives aquí. ¿Era tu exesposa? Alejandro guardó silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo si responder o no. Sí. ¿Y mi hijo? ¿Puedo preguntar qué pasó? Ella dijo que se casó conmigo solo por interés. Cuando supo que no era tan rico como pensaba, me dejó y se llevó a Eduardo. Él tenía 5 años en ese entonces. Y nunca más los volviste a ver. Nunca más. Ella cambió de ciudad y ni siquiera me pasa un teléfono de contacto. Mi propio hijo ni siquiera debe recordar que existo. El dolor en la voz de Alejandro conmovió profundamente a Adriana. De repente comprendió mejor las razones detrás de su comportamiento reservado. Él había sido abandonado por su propia familia, traicionado por la persona en quien más confiaba. ¿Cuántos años tendría ahora? 15 debe ser un adolescente ahora. A veces me pregunto si se parece a mí, si le gustan las mismas cosas que a mí me gustaban a su edad. Adriana se acercó y sin pensarlo 2 veces puso su mano en su hombro en un gesto de consuelo. Lo siento mucho, no tienes por qué sentirlo. Es agua pasada. Pero ella podía ver que no era agua pasada. La herida seguía abierta, sangrando internamente. Eso explicaba por qué había propuesto ese matrimonio de conveniencia. Era más seguro para él que arriesgarse a ser lastimado de nuevo. Esa noche, acostada en su cama, Adriana pensó mucho en la conversación. Ella había entrado en ese acuerdo viendo a Alejandro solo como un hombre rico que pagaba por sus servicios. Ahora se daba cuenta de que él era una persona herida necesitada de familia, tratando de llenar un vacío que el abandono había dejado. La situación cambió cuando 2 semanas después, Alejandro llegó a casa visiblemente perturbado. Durante la cena, apenas tocó la comida y permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. ¿Pasó algo?, preguntó Adriana, después de que los niños se fueron a dormir. Mi abogado me llamó hoy. Mi exesposa está en la ciudad. El corazón de Adriana dio un salto. De todas las complicaciones que había imaginado, esa no estaba en sus cálculos. ¿Cómo que está en la ciudad? Aparentemente regresó hace unos días y ya está haciendo preguntas sobre mí, sobre mi matrimonio. Preguntas como quiere saber si es verdad que me casé, quién es mi esposa, si realmente estoy con una vida estable. El abogado cree que, de alguna forma, se enteró de la herencia. Adriana sintió un frío en el estómago. Si la exesposa de Alejandro descubría que el matrimonio era una farsa, todo se vendría abajo. No solo él perdería la herencia, sino que ella también perdería el dinero prometido. ¿Qué vamos a hacer por ahora? Nada, vamos a continuar nuestra rutina normal. Si aparece, estamos preparados. Pero Adriana no se sentía preparada para nada. ¿Cómo iba a enfrentar a la mujer que había sido el gran amor de Alejandro? ¿Cómo iba a fingir ser una esposa apasionada ante quien conocía la verdad sobre su pasado? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El sábado siguiente, cuando Adriana estaba en el supermercado haciendo las compras con los niños, una mujer elegante se le acercó. Tú debes ser la nueva esposa de Alejandro.
dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Adriana reconoció el rostro inmediatamente. Era la mujer de las fotografías, solo que mayor y con el cabello cortado diferente. Seguía siendo bonita, pero había una dureza en la mirada que no existía en las fotos antiguas. Soy Adriana, respondió intentando mantener la compostura. ¿Y tú eres Vanessa, exesposa de tu marido, madre de Eduardo? Los niños dejaron de jugar en el carrito del supermercado y miraron curiosos a la mujer extraña que había interrumpido el paseo. Ah, fue todo lo que Adriana logró decir. ¡Qué niños tan lindos!, dijo Vanessa, pero su tono era frío. Alejandro siempre dijo que quería tener más hijos. Parece que finalmente lo logró. Ellos son mis hijos de una relación anterior, aclaró Adriana. Claro. ¿Y ustedes llevan casados cuánto tiempo? Unos meses. Qué interesante, porque supe que se conocen hace poco tiempo. Debe haber sido una pasión fulminante. Había algo provocativo en la forma en que Vanessa hablaba. Como si estuviera probando a Adriana, buscando puntos débiles en la historia. A veces pasa, respondió Adriana intentando sonar natural. Sí, claro. Bueno, estoy segura de que nos veremos más veces por aquí. El pueblo es pequeño, ¿no? Después de que Vanessa se alejó, Adriana se quedó temblando. Había algo siniestro en la forma en que la mujer había conducido la conversación. Parecía más un interrogatorio que un encuentro casual. Cuando llegó a casa, Alejandro inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Tu ex esposa me abordó en el supermercado. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Qué dijo? Se puso a hacer preguntas sobre nuestro matrimonio. Parecía estar probando si nuestra historia era verdadera. Maldición. Eso confirma mis sospechas, ella sabe algo sobre la herencia. Alejandro, no sé si puedo hacer esto. Me puso muy nerviosa. Y si descubre que todo es mentira, no lo va a descubrir. Solo necesitamos ser convincentes. Pero ella te conoce mejor que nadie. Se dará cuenta si estás fingiendo. Alejandro guardó silencio unos minutos, caminando de un lado a otro en la sala. Entonces, no vamos a fingir, dijo finalmente. ¿Cómo así? Vamos a ser nosotros mismos. Dos adultos que se respetan, que disfrutan de la compañía del otro, que están construyendo una familia juntos. No tiene que ser una gran pasión, pero puede ser una relación genuina. Adriana lo miró confundida. ¿Estás sugiriendo que hagamos el matrimonio real? Estoy sugiriendo que dejemos de pensarlo como una actuación. Estos últimos meses han sido buenos, ¿no? Nos llevamos bien. Los niños están felices. La casa tiene un ambiente familiar que no existía desde hace años. Era cierto. Adriana se había acostumbrado a la presencia de Alejandro. Había comenzado a valorar las conversaciones que tenían al final del día, a apreciar la manera cariñosa en que trataba a Santiago y a Jimena. Pero el acuerdo sigue igual. El acuerdo sigue, pero mientras estemos juntos vamos a vivir como una familia de verdad. Será más fácil convencer a cualquiera, incluyendo a mi ex esposa. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, Alejandro cenó en la habitación con Adriana en lugar de ir directo al estudio después de la comida. Hablaron sobre los hijos, sobre los planes para el fin de semana, sobre asuntos cotidianos de los que hablan las parejas normales. ¿Sabes?, dijo Alejandro mientras tomaban un té. Yo había olvidado lo bueno que es tener con quien platicar al final del día. Yo también, admitió Adriana. Ser madre soltera es muy solitario a veces. A los niños les agrado. Te adoran. Santiago me dijo ayer que tú eres el padre que siempre quiso tener. Alejandro sonrió y Adrián notó que era la primera vez que lo veía sonreír de forma genuina. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Cómo te sientes con todo esto? Confundida, respondió honestamente. Cuando acepté tu propuesta, pensé que sería sencillo, pero ahora me importa lo que te pase. Me importa lo que Vanessa pueda hacer para perjudicar nuestros planes. Me importa si vas a ser feliz. Yo también me importas tú, dijo Alejandro en voz baja, más de lo que debería para un matrimonio de conveniencia. Se quedaron mirándose en silencio por unos momentos, como si estuvieran reconociendo algo nuevo el uno en el otro. Había una tensión en el aire, una intimidad que no existía antes. Crea que, mejor me voy a dormir, dijo Adriana levantándose. Claro. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Alejandro, pero ninguno de los dos se movió. Continuaron ahí quietos, como si hubiera algo más por decir. Adriana, sí, gracias por todo lo que has hecho por mí y por los niños, por esta casa. Hace mucho tiempo que no me siento parte de una familia. El comentario tocó el corazón de Adriana de una forma que no esperaba. Sin pensarlo, se acercó y le dio un abrazo de consuelo, de cariño genuino. Alejandro la abrazó de vuelta, apretándola contra su pecho de manera protectora. Por un momento, ya no eran dos extraños cumpliendo un contrato, sino dos personas solitarias que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de Adriana. Perdón, dijo ella secándose la cara. No tienes que disculparte, yo también lo necesitaba. Esa noche Adriana tardó en dormirse. El abrazo que habían intercambiado había cambiado algo entre ellos. Había una cercanía emocional que no existía antes. Una intimidad que iba más allá del acuerdo comercial. Ella se estaba enamorando de Alejandro, la revelación la asustó y la emocionó al mismo tiempo.
No estaba en los planes involucrarse sentimentalmente, pero los sentimientos no piden permiso para aparecer. La pregunta era, ¿él sentía lo mismo por ella? La respuesta comenzó a aclararse. En los días siguientes, Alejandro comenzó a demostrar más cariño físico. Un toque en el brazo cuando pasaba junto a ella, un beso en la mejilla al llegar del trabajo. Pequeños gestos de intimidad que parecían naturales para quien los observara. Pero Adriana sabía que parte de eso podía ser solo preparación para un posible encuentro con Vanessa. Era difícil distinguir entre lo que era genuino y lo que era actuación. La segunda embestida de Vanessa ocurrió un miércoles cuando Adriana estaba recogiendo a los niños en la escuela. Estaba esperando en el patio cuando un BMW plateado estacionó justo al lado de su auto. Vanessa bajó impecablemente vestida y caminó hacia la escuela. «Hola, Adriana. Qué coincidencia encontrarte aquí», dijo con una sonrisa falsa. «Hola, Vanessa. Supe que los niños estudian aquí. Es una buena escuela. Mi hijo Eduardo también estudió aquí cuando estábamos casados». La menciona al hijo de Alejandro. Hizo que el corazón de Adriana se apretara. Ella sabía cuán doloroso era ese tema para él. «Qué bien», respondió sin saber qué más decir. «En realidad, Eduardo está conmigo. Ahora regresamos al pueblo para que él termine la preparatoria aquí. Tiene 15 años, imagínate lo mucho que ha crecido». Adriana sintió un frío en el estómago. Si el hijo de Alejandro estaba en el pueblo, la situación se pondría aún más complicada. «Debe ser una alegría para Alejandro», dijo intentando sonar casual. «Aún no he hablado con él sobre esto», respondió Vanessa con una sonrisa misteriosa. «Quiero que sea una sorpresa». En ese momento, Santiago y Jimena salieron de la escuela corriendo hacia su madre. Vanessa los observó con una expresión extraña, como si estuviera evaluando algo. «¡Qué niños tan educados!», comentó Alejandro. «Siempre fue bueno con los niños. Estoy segura de que es un excelente padrastro». «Es maravilloso», dijo Adriana, esta vez con sinceridad. «Qué suerte la tuya. Bueno, debo irme. Tengo un compromiso, pero me encantaría cenar con ustedes uno de estos días para conocer mejor a la nueva familia de mi exmarido». Después de que Vanessa se fue, Adriana estuvo inquieta todo el día. Había algo muy calculador en la forma en que esa mujer conducía esos encuentros casuales. Parecía estar recolectando información, estudiando la dinámica de la nueva familia de Alejandro. Cuando le contó a él sobre el encuentro, Alejandro se mostró visiblemente perturbado. Dijo que Eduardo está en el pueblo, preguntó, y que quiere cenar aquí con nosotros. «Eso no es buena idea. Si trajo a mi hijo de regreso, ahora después de todos estos años, es porque tiene algún plan en mente». «¿Qué tipo de plan?». «No lo sé, pero conozco a Vanessa. Ella nunca hace nada sin tener una motivación detrás». «¿Y si se enteró de la herencia?». Alejandro no terminó la frase, pero Adriana entendió la implicación. Si Vanessa estaba interesada en la herencia, haría todo lo posible para demostrar que el matrimonio era falso. «Alejandro, tal vez sea mejor cancelar todo, devolverte el dinero que ya me diste y terminar este acuerdo antes de que la situación se salga de control». «No», dijo él firmemente. «No voy a rendirme ahora. Y no es solo por la herencia». «Entonces, ¿por qué?». «Porque estos han sido los mejores meses de mi vida en mucho tiempo. Porque me acostumbré a ti y a los niños aquí. Porque no quiero que esto termine». La confesión de Alejandro conmovió a Adriana, que era la primera vez que admitía abiertamente que aquello se había convertido en algo más que un acuerdo comercial. «Yo tampoco quiero que termine», admitió ella. «Entonces, enfrentemos lo que sea que Vanessa esté planeando juntos». La oportunidad de demostrar su determinación llegó el fin de semana cuando Vanessa llamó diciendo que pasaría a recoger algunas cosas que había dejado en la casa atrás. Alejandro intentó desanimarla, pero ella insistió en que tenía el derecho legal de recuperar sus pertenencias. «Ella viene aquí a espiar», dijo Alejandro nervioso, arreglando la sala por 10ª vez. «Quiere ver cómo vivimos, cómo nos comportamos juntos». «Entonces vamos a mostrarle cómo vivimos», dijo Adriana, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su voz. Cuando Vanessa llegó, no vino sola. Trajo consigo a un joven alto y delgado de cabello castaño, que era inequívocamente hijo de Alejandro. El parecido físico era impresionante. «Alejandro», dijo Vanessa entrando a la casa como si aún viviera allí. «Este es Eduardo, ¿lo recuerdas?». El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro miraba a su hijo, a quien no veía desde hacía 10 años, con una expresión de dolor y anhelo que le partió el corazón a Adriana. Eduardo, por su parte, miraba a su padre con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Hola, papá», dijo el joven, pero su voz era fría. «Eduardo», fue todo lo que Alejandro pudo decir. «¿Cómo has crecido?». 10 años hacen la diferencia», respondió el muchacho con acidez. Adriana Flores se dio cuenta de que necesitaba intervenir antes de que la situación se volviera aún más incómoda. «Qué gusto conocerte, Eduardo. Yo soy Adriana y estos son Santiago y Jimena». El adolescente miró a los niños más pequeños con curiosidad, pero no dijo nada. «Bueno», dijo Vanessa rompiendo el silencio. «Vine a buscar unas cosas que dejé en la oficina».
¿Puedes mostrarme dónde están, Alejandro? Mientras ellos subían a la oficina, Adriana se quedó en la sala con los tres niños en una situación sumamente incómoda. Eduardo permanecía de pie, claramente sin querer estar allí. ¿Quieres sentarte?, ofreció Adriana. ¿Puedo traerte algo de beber? No es necesario. No me quedaré mucho tiempo. Santiago, siempre más valiente, se acercó al hermano mayor. ¿Eres hijo de Alejandro? Sí, respondió Eduardo, su expresión suavizándose ligeramente al hablar con el niño. ¿Qué, padre? Entonces, ¿eres nuestro hermano ahora? La pregunta inocente de Santiago dejó a Eduardo visiblemente incómodo. Medio hermano lo corrigió. ¿Y solo si ustedes realmente viven aquí? Sí, vivimos, dijo Jimena uniéndose a la conversación. Alejandro es muy amable, me ayuda con la tarea y me enseñó a nadar en la alberca. Eduardo miró a Jimena con una expresión extraña, como si estuviera procesando la información de que su padre se había convertido en una figura paterna para otros niños. En ese momento, voces alteradas llegaron del piso de arriba. Vanessa y Alejandro estaban discutiendo, aunque Adriana no podía entender las palabras exactas. ¿Siempre pelean así?, preguntó Eduardo avergonzado. No, respondió Adriana honestamente. De hecho, es la primera vez que veo a tu padre perder la paciencia con alguien. Mi mamá tiene ese efecto en la gente, dijo el muchacho con amargura. La revelación inesperada dejó a Adriana sorprendida. Aparentemente Eduardo no tenía una relación tan armoniosa con su madre como a Vanessa le gustaba aparentar. ¿Tú no querías venir hoy, verdad?, preguntó Adriana con suavidad. No. Pero ella insistió. Dijo que era importante que conociera a la nueva familia de mi padre. ¿Y qué te pareció? Eduardo miró alrededor de la sala, observando los juguetes de los niños mezclados con los objetos de decoración sofisticados. Las fotografías de la nueva familia en los estantes. Las señales de que aquella casa se había convertido en un verdadero hogar. Parece que él es feliz, dijo finalmente, más feliz de lo que lo recuerdo siendo. Antes de que Adriana pudiera responder, Vanessa y Alejandro bajaron las escaleras. El rostro de ella estaba rojo de ira y él parecía exhausto. Listo, ya tomé lo que vine a buscar, dijo Vanessa cesete. Eduardo, vámonos. Espera, dijo Alejandro encontrando valor para hablar con su hijo. ¿Tú te gustaría venir a cenar aquí algún día? Solo nosotros para platicar. Eduardo miró a su madre que hizo una expresión de desaprobación, luego a su padre. Yo tal vez. No creo que sea una buena idea, intervino Vanessa. Eduardo está en una etapa delicada de los estudios. No puede distraerse. Él no necesita tu autorización para ver a su propio padre, dijo Alejandro mostrando una firmeza que sorprendió incluso a Adriana. Necesitamos hablar de esto en privado, replicó Vanessa. Vamos, Eduardo. Después de que se fueron, Alejandro se desplomó en un sillón, visiblemente afectado por el encuentro con su hijo. ¿Cómo te fue?, preguntó Adriana sentándose a su lado. Difícil, muy difícil. Creció tanto y yo me perdí todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Adriana tomó su mano y la apretó con cariño. Pero puedes recuperar el tiempo perdido. Parece interesado en conocerte mejor. ¿Tú crees? Estoy segura. Y por lo que noté, su relación con su madre no es de las mejores. ¿Qué te hizo pensar eso? Algunas cosas que dijo y la forma en que reaccionó cuando ella le impidió aceptar tu invitación a cenar. Alejandro se quedó unos minutos en silencio, procesando la información de Adriana. Necesito ser honesto contigo sobre algo. ¿Qué es la discusión que tuve con Vanessa allá arriba? Ella hizo algunas acusaciones sobre nuestro matrimonio. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Qué tipo de acusaciones? Dijo que investigó en vuestra historia y no cree que sea verdadera. Afirma que te vio con los niños pidiendo dinero en la calle semanas antes de que nos casáramos. Adriana palideció. Si Vanessa tenía esa información, significaba que había investigado a fondo. ¿Qué le dijiste? Que estaba mintiendo, que estabas pasando por una fase difícil cuando nos conocimos, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros. Y ella lo creyó. No amenazó con demostrar que nuestro matrimonio es una farsa ante los albaceas de la herencia. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Vanessa lograba probar que el matrimonio era falso, no solo Alejandro perdería la herencia, sino que ella también podría enfrentar problemas legales. Alejandro, creo que deberíamos, no la interrumpió. No vamos a rendirnos. No por sus amenazas, pero si ella logra probar, entonces haremos que ya no sea una mentira. Adriana lo miró sin entender. ¿Cómo así, Adriana? Estos meses que hemos pasado juntos han sido los más felices de mi vida en mucho tiempo. Tú le has dado vida a esta casa. Cariño, alegría. Los niños me dieron una oportunidad de ser padre que creí que nunca más tendría. Alejandro, déjame terminar. Sé que empezamos esto como un acuerdo comercial, pero se convirtió en mucho más para mí. Me enamoré de ti, de verdad. La confesión de Alejandro dejó a Adriana sin palabras. Era exactamente lo que ella sentía, pero no se había atrevido a admitir. Yo también me enamoré de ti, dijo ella en voz baja. Entonces hagamos lo real de verdad, no por la herencia o el dinero, sino porque queremos estar juntos. Pero, ¿y el acuerdo? Los 6 meses, el divorcio. Olvida el acuerdo, olvida todo eso.
Quiero que seas mi esposa de verdad. Quiero adoptar legalmente a Santiago y a Jimena. Quiero que seamos una familia. Adriana sintió lágrimas recorriendo su rostro. Era todo lo que había deseado en secreto, pero no se había atrevido a esperar. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Y tú? Lo estoy, respondió ella sin dudar. Se besaron por primera vez desde que se casaron. Un beso lleno de sentimiento y promesas de futuro. Cuando se separaron, ambos lloraban. Te amo, dijo Alejandro. Yo también te amo. Santiago y Jimena, que habían presenciado la escena desde lo alto de la escalera, comenzaron a aplaudir y gritar de alegría. ¿Ahora somos una familia de verdad?, preguntó Santiago bajando corriendo. Lo somos, dijo Alejandro abrazando al niño. Si ustedes quieren. Claro, queremos, exclamaron los dos niños al unísono de esa noche. Por primera vez, Alejandro y Adriana durmieron en la misma habitación como esposos de verdad, no solo durmiendo juntos, sino hablando hasta tarde sobre planes para el futuro, sobre cómo resolver la situación con Eduardo y con Vanessa, sobre los sueños que tenían para la familia que estaban construyendo. ¿Crees que podamos convencer a los albaceas de la herencia de que somos una pareja verdadera?, preguntó Adriana. Ahora somos una pareja verdadera, respondió Alejandro. Ya no necesitamos convencer a nadie de nada. Pero la tranquilidad duró poco. El lunes siguiente, el LSK Morales, el abogado de Alejandro, llamó con una noticia perturbadora. Alejandro, hemos recibido una petición formal cuestionando la legitimidad de su matrimonio. Su exesposa alega que usted se casó solo para recibir la herencia y tiene evidencias para sustentar la acusación. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó Alejandro poniendo el teléfono en altavoz para que Adriana pudiera oír. Fotografías de Adriana con los niños en situación de calle. Testigos que afirman haberla visto pidiendo dinero. Documentos que comprueban que ustedes se conocieron apenas unos días antes de la boda. Pero eso no prueba que el matrimonio sea falso, argumentó Adriana. Aislados no, pero uniendo todos los elementos, se crea una narrativa convincente de que fue un acuerdo comercial. Los ejecutores de la herencia marcaron una audiencia para la próxima semana. Van a tener que prestar declaraciones. Después de colgar el teléfono, Adriana y Alejandro quedaron en silencio, procesando la gravedad de la situación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Vamos a decir la verdad. La verdad que sí, empezamos como un acuerdo comercial, pero se transformó en amor verdadero. Que hoy somos una pareja de verdad, una familia de verdad. ¿Crees que van a creer? Van a tener que creer porque es la verdad. Pero Adriana no estaba tan confiada. ¿Cómo probar que sentimientos genuinos nacieron de un comienzo tan poco romántico? ¿Cómo convencer a extraños de que lo que tenían ahora era real? La respuesta vino de una fuente inesperada. El jueves, Eduardo apareció en la puerta de la casa, solo fuera del horario escolar. Eduardo, exclamó Alejandro sorprendido. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Yo me escapé de casa, dijo el muchacho claramente perturbado. ¿Cómo que te escapaste de casa? Mi mamá y yo tuvimos una pelea fea. Descubrí por qué ella realmente regresó al pueblo. Alejandro y Adriana se miraron presintiendo malas noticias. Pasa, dijo Adriana. Voy a hacer un té y nos cuentas todo en la cocina. Mientras Adriana preparaba el té, Eduardo se desahogó sobre el descubrimiento que había hecho. Mi mamá no regresó por mi causa, dijo él. Se enteró de la herencia de tu abuela a través de un amigo que trabaja en el registro civil. Regresó para intentar impedir que recibas el dinero. ¿Pero por qué?, preguntó Alejandro. Ella no tiene derecho a nada de esa herencia. No directamente, pero ella cree que, si prueba que tu matrimonio es falso, los ejecutores pueden considerar que no cumpliste las condiciones del testamento. Y si eso pasa, el dinero va a instituciones de caridad. ¿Y qué gana ella con eso? Venganza, dijo Eduardo amargamente. Ella nunca te perdonó por no haber corrido tras ella cuando se fue de casa. En su cabeza, tú debiste haber suplicado que regresara. Pero ella se fue porque dijo que ya no me amaba, protestó Alejandro. Era mentira. Ella quería que probaras que la amabas. Quería que dejaras todo y fueras tras ella. Cuando no lo hiciste, se sintió rechazada y decidió vengarse. Adriana estaba impactada por la revelación. Vanessa había pasado 10 años alimentando un sentimiento de venganza contra su exmarido. ¿Y tú?, preguntó Alejandro delicadamente. ¿Cómo te sientes sabiendo esto? Me siento usado, respondió Eduardo. Ella me hizo creer que a ti no te importaba, que nunca intentaste buscarme. Ahora descubrí que ella cambió nuestro número de teléfono varias veces y nunca te pasó los nuevos contactos. Alejandro apretó los puños claramente, intentando controlar la ira. ¿Por qué me estás contando esto? Porque yo vi cómo miras a Adriana y a los niños. Vi cómo ellos te miran a ti. Ustedes son una familia de verdad y mi mamá quiere destruir eso solo por venganza. Eduardo, dijo Adriana gentilmente.
¿Estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Tu mamá puede enojarse mucho contigo. Ya está enojada conmigo por haber descubierto la verdad. Además, yo quiero conocer a mi papá de verdad. No puedo hacer eso mientras ella esté intentando destruir su vida. Alejandro se acercó a su hijo y por primera vez en 10 años lo abrazó. Eduardo inicialmente quedó rígido, pero después correspondió al abrazo con fuerza. Lo siento mucho, dijo Alejandro, por no haber luchado más por ti, por haberla dejado separarnos. Tú no sabías que ella estaba mintiendo, respondió Eduardo. Yo tampoco lo sabía, pero ahora lo sabemos y podemos cambiar eso. Esa noche, después de que Eduardo llamó a su madre para avisarle que estaba a salvo, pero que no regresaría a casa por el momento, la familia se reunió para planear cómo enfrentar la audiencia. Lo importante es que seamos honestos, dijo Alejandro. No vamos a ocultar cómo comenzó nuestra relación, pero vamos a dejar claro cómo ha evolucionado. ¿Y si no nos creen?, preguntó Adriana. Entonces al menos sabremos que hicimos lo correcto, respondió él. Eduardo, que había permanecido callado durante la conversación, finalmente habló. Quiero testificar a su favor. Eduardo dijo a Alejandro, no tienes que hacer eso. Podría perjudicar tu relación con tu madre. Mi relación con ella ya está perjudicada. Y quiero hacerlo. Quiero contarles a los albaceas cómo los vi comportarse juntos. Como los niños son felices, como esta casa se convirtió en un verdadero hogar. ¿Estás seguro?, preguntó Adriana. Lo estoy. Ustedes me dieron en una tarde más cariño familiar del que recibí en años viviendo con mi madre. La audiencia ocurrió un martes lluvioso. La oficina de los albaceas del testamento era un lugar solemne con paneles de madera oscura y retratos de los antiguos dueños del bufete de abogados. Los 3 albaceas eran hombres mayores, serios, que escucharon atentamente los argumentos de Vanessa y de su abogado. Presentaron todas las pruebas que habían recopilado, las fotografías de Adriana en situación de calle, los testimonios de personas que la vieron pidiendo dinero, el acta de matrimonio que mostraba que ella y Alejandro se habían casado pocos días después de conocerse. Es evidente, argumentó el abogado de Vanessa, que este matrimonio fue arreglado exclusivamente para que el señor Alejandro pudiera recibir la herencia. No hay amor genuino entre estas personas, solo una transacción comercial. Cuando llegó el turno de Alejandro y Adriana para defenderse, LLCK Morales les aconsejó que fueran completamente honestos. Es cierto que nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial, admitió Alejandro. Yo necesitaba una esposa para recibir la herencia y Adriana necesitaba seguridad financiera para ella y sus hijos. Los albaceas se miraron entre sí como si esa confesión confirmara sus sospechas. Pero, continuó Alejandro, lo que comenzó como un acuerdo se transformó en amor verdadero. En estos meses que hemos vivido juntos, nos hemos convertido en una familia real. ¿Cómo podemos estar seguros de eso?, preguntó uno de los albaceas. Porque yo renuncié al acuerdo original, respondió Adriana. Alejandro me ofreció 200,000 pesos por permanecer casada con él 6 meses. Ayer rompí el contrato. Ya no quiero el dinero. Quiero seguir casada con él porque lo amo. Fue el turno de Vanessa de parecer sorprendida. Ella obviamente no esperaba esa revelación. Esto podría ser solo una actuación, argumentó su abogado. Entonces escuchen a mi hijo, dijo Alejandro. Él puede contarles cómo nos vio juntos como una familia. Eduardo se levantó y con una madurez impresionante para sus 15 años, les contó a los albaceas sobre su tarde en la casa de su padre. No vi a 2 personas fingiendo estar enamoradas, dijo. Vi a un hombre que cuida con cariño a su esposa y a sus hijos adoptivos, y a una mujer que transformó una casa fría en un hogar acogedor. Vi a mis medio hermanos hablar del padrastro con amor genuino y a un hombre que asumió responsabilidades paternales sin dudarlo. ¿Y por qué estás testificando en contra de tu madre?, preguntó uno de los albaceas. Porque mi madre está actuando por venganza, no por justicia. A ella no le importa si este matrimonio es real o no. Solo quiere perjudicar a mi padre. El testimonio de Eduardo causó un impacto visible en los albaceas. Vanessa estaba visiblemente perturbada por la traición de su hijo. Eduardo, no sabes lo que estás haciendo, dijo ella. Ese hombre nos abandonó. No, respondió Eduardo firmemente. Tú nos alejaste de él. Y no voy a permitir que destruyas la familia que él ha construido ahora. Después de una pausa para deliberar, los ejecutores regresaron con su decisión. El caso presentado por la señora Vanessa plantea cuestiones válidas sobre las circunstancias iniciales de este matrimonio, dijo el ejecutor principal. Sin embargo, no encontramos evidencia suficiente para probar que la relación actual sea fraudulenta. Adriana sintió que el corazón se le aceleraba. Por el contrario, continuó él, la evidencia presentada por la defensa, incluido el testimonio del hijo del señor Alejandro y la decisión de la señora Adriana de renunciar a la compensación económica, sugiere que se han desarrollado sentimientos genuinos,
Por lo tanto, concluyó otro ejecutor, consideramos que se han cumplido las condiciones del testamento. El señor Alejandro tiene derecho a la herencia y este proceso queda concluido. La decisión fue recibida con reacciones encontradas. Alejandro y Adriana se abrazaron emocionados por la victoria. Eduardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Vanessa, por su parte, salió de la sala furiosa, sin decir una palabra. Afuera de la oficina, la nueva familia se reunió para celebrar, pero Alejandro parecía preocupado por algo. ¿Qué pasa?, preguntó Adriana. Ganamos. Es sobre Eduardo, dijo Alejandro. No puede regresar a casa después de lo que sucedió hoy. Yo no quiero regresar de todos modos, dijo el joven. ¿Puedo quedarme con ustedes? Claro que puedes, respondió Adriana sin dudar. Pero tenemos que resolverlo legalmente. Hablaré con mi abogado sobre la custodia, dijo Alejandro. Si Vanessa está de acuerdo, puede resolverse rápidamente. Y si ella no está de acuerdo, entonces lucharemos en los tribunales. Eduardo tiene edad suficiente para elegir dónde quiere vivir. La conversación con Vanessa ocurrió una semana después en un café neutral del pueblo. Ella había tenido tiempo de procesar la derrota en la audiencia y la decisión de su hijo. Sé que me odias, le dijo Alejandro, pero eso no justifica que uses a mi hijo en mi contra. Yo no lo he usado para nada, respondió Alejandro con calma. Él tomó sus propias decisiones basándose en lo que descubrió. Es solo un adolescente, no sabe lo que quiere. Sabe exactamente lo que quiere y lo que quiere es tener una relación verdadera conmigo, sin mentiras ni manipulaciones. Vanessa guardó silencio unos minutos, revolviendo nerviosamente su taza de café. ¿Realmente amas a esa mujer?, preguntó finalmente. La amo mucho, más de lo que me amaste a mí. De manera diferente, más madura, más honesta. Y ella te ama de verdad, no está interesada en tu dinero. Ella demostró que no le interesa el dinero cuando rompió nuestro contrato original. Vanessa suspiró profundamente. Está bien, Eduardo puede quedarse contigo, pero quiero derecho de visita, por supuesto, él también es tu hijo. Y yo quiero disculparme por haberos alejado todos estos años, por haber mentido sobre tantas cosas. Vanessa, no, déjame terminar. Yo estaba herida y enojada y usé a nuestro hijo para vengarme. Eso estuvo mal, muy mal. Lo importante es que reconocemos los errores y seguimos adelante, dijo Alejandro. Eduardo necesita estabilidad ahora. Parece feliz con ustedes, admitió Vanessa. Más feliz de lo que ha estado conmigo en los últimos años. Tú también puedes ser feliz, Vanessa. Solo necesitas dejar de vivir en el pasado. 2 meses después, la vida familiar se había estabilizado por completo. Eduardo se estaba adaptando bien a la nueva escuela y desarrollando una relación cariñosa con sus medio hermanos. Santiago y Jimena habían aceptado al hermano mayor con entusiasmo y él se mostraba protector y cariñoso con ellos. Alejandro y Adriana, por su parte, estaban viviendo la fase de luna de miel que no habían tenido cuando se casaron la primera vez. Se descubrían el uno al otro cada día, construyendo una intimidad basada en respeto mutuo y amor genuino. ¿Sabes?, dijo Adriana una noche mientras observaban a los 3 niños jugar en el jardín. A veces me pregunto si todo esto es real de verdad. ¿Qué quieres decir? Es que parece un cuento de hadas. Mujer desesperada conoce a hombre rico. Se casan por conveniencia, pero terminan enamorándose de verdad. Es casi demasiado bueno para ser cierto. Tal vez sea porque merecemos esta felicidad, dijo Alejandro abrazándola por detrás. Después de todo lo que hemos pasado, de los errores que cometimos, de los dolores que sufrimos, ¿crees que vamos a poder mantener esto? Ser felices para siempre. No sé si alguien es feliz para siempre, respondió él honestamente. Pero sé que vamos a luchar por mantener a nuestra familia unida y eso ya es más de lo que mucha gente tiene. Adriana se giró en sus brazos y lo besó. Un beso lleno de amor, gratitud y esperanza en el futuro. Te amo, dijo ella. Yo también te amo y amo a nuestra familia loca y maravillosa. Nuestra familia, repitió Adriana saboreando las palabras, me gusta como suena. 6 meses después de la boda original, en una ceremonia pequeña pero emotiva en la capilla del pueblo, Alejandro y Adriana renovaron sus votos matrimoniales. Esta vez no fue por conveniencia o necesidad legal. Fue una celebración del amor que había nacido entre ellos y de la familia que habían construido juntos. Santiago llevó las alianzas. Jimena esparció pétalos de rosas por el camino y Eduardo fue el testigo de honor de su padre. Doña Lupita lloró durante toda la ceremonia emocionada de ver la casa que había servido por tantos años convertirse finalmente en un verdadero hogar. Hasta Vanessa estuvo presente en un gesto de reconciliación que significó mucho para Eduardo. Ella no estaba completamente cómoda con la situación, pero había aprendido a aceptar que su hijo sería más feliz con su padre. Prometen amarse y respetarse en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte los separe, preguntó el sacerdote, lo prometo. Dijeron los dos al unísono, esta vez con total convicción. El beso que se dieron en el altar fue diferente a todos los demás. Era el beso de 2 personas que habían elegido conscientemente estar juntas, no por necesidad o conveniencia, sino por amor puro y verdadero.
Ahora ustedes son marido y mujer, declaró el sacerdote para toda la eternidad. La fiesta de bodas fue en la propia casa, en el jardín que Adriana había transformado con tanto cariño. Los invitados eran pocos, pero cada uno de ellos significativo. Empleados de la casa que se habían vuelto como familia, algunos amigos cercanos de Alejandro, las maestras de los niños que habían acompañado su transformación durante la cena. Alejandro hizo un brindis emocionado. Hace un año yo era un hombre solitario, viviendo en una casa vacía, sin perspectivas de felicidad. Hoy estoy rodeado de las personas que más amo en el mundo, celebrando no solo una boda, sino el nacimiento de una verdadera familia. Él miró a Adriana con los ojos brillando de emoción. Adriana, tú no solo aceptaste mi propuesta de matrimonio, aceptaste mi corazón herido y me enseñaste a amar de nuevo. Trajiste a tus hijos maravillosos, que se convirtieron en mis hijos también y me ayudaste a recuperar a mi propio hijo. Eduardo levantó su copa emocionado. Y a veces, continuó Alejandro. Las mejores cosas de la vida comienzan de las formas más inesperadas. ¿Quién diría que una oferta de trabajo al borde de un camino se convertiría en el mayor amor de mi vida? Todos rieron y aplaudieron, levantando las copas para el brindis. Por la familia Villarreal Flores, dijo Alejandro, que comenzó con un contrato y se volvió para siempre. Para siempre, repitieron todos al unísono. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y los niños estaban dormidos, Adriana y Alejandro se sentaron en la terraza, observando las estrellas y conversando sobre el futuro. ¿Sabes qué quiero hacer con el dinero de la herencia?, preguntó Alejandro. ¿Qué? Quiero crear una fundación para ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, darles las oportunidades que tú no tuviste cuando más lo necesitaste. Eso es maravilloso, dijo Adriana emocionada. Pero ¿y de ayudar? Signo de interrogación. En realidad quería que tú coordinases el proyecto, nadie mejor que tú, para entender lo que esas mujeres necesitan. ¿Harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti y además sería una forma de darle sentido a todo este dinero. De transformar algo que empezó siendo sobre avaricia e interés en algo que puede ayudar a otras personas. Adriana besó a su esposo impresionada una vez más por su generosidad. Te amo tanto, dijo ella, yo también te amo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Ahora tenemos el resto de la vida para amarnos cada vez más. Se quedaron allí abrazados, planeando el futuro, soñando con los proyectos que realizarían juntos, imaginando cómo sería ver a los niños crecer en aquella casa llena de amor. 2 años habían pasado desde aquel día en la carretera cuando Adriana, desesperada, le pidió trabajo a un extraño en un auto de lujo. Ahora ella coordinaba una fundación que ya había ayudado a más de 100 familias. Alejandro había expandido sus negocios y se había convertido en un empresario aún más exitoso y los niños estaban creciendo felices y seguros. Santiago a los 10 años era un niño inteligente y cariñoso que llamaba a Alejandro papá sin ninguna duda. Jimena, a los 7, era una niña alegre y lista que se había convertido en la princesita de la casa. Eduardo a los 17 estaba a punto de graduarse de la preparatoria y ya hablaba de estudiar administración para algún día trabajar con su padre. Vanessa había rehecho su vida también. Se mudó a una ciudad cercana, encontró un nuevo empleo y estaba saliendo con un hombre que la trataba bien. La relación con Eduardo se había vuelto más sana, basada en respeto mutuo en lugar de manipulación emocional. Una tarde de sábado, mientras la familia estaba reunida en el jardín para una carne asada, Adriana miró a su alrededor y sintió una gratitud inmensa por todo lo que habían logrado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alejandro, notando la mirada contemplativa de su esposa. En lo sorprendente que es la vida, respondió ella, aquel día en la carretera, cuando te detuviste a ayudarme, nunca imaginé que terminaría así. ¿Te arrepientes de algo? De nada, ni siquiera de las dificultades que pasamos, porque todo contribuyó a que llegáramos hasta aquí. ¿Y si pudieras volver atrás, harías todo diferente? Adriana pensó en la pregunta unos segundos. Tal vez habría aceptado tu propuesta más rápido, dijo haciendo reír a Alejandro. Y yo habría dejado de fingir que era solo un acuerdo comercial mucho antes, respondió él. ¿Cuándo supiste que te estabas enamorando de mí? Creo que fue cuando te vi cuidando a Santiago con varicela. Pasaste 3 noches sin dormir, cuidándolo, cantándole para calmarlo. Fue cuando me di cuenta de que no solo eras una buena mamá, eras una persona especial. ¿Y tú cuándo supiste? Cuando te vi llorando en la oficina, mirando las fotos de Eduardo, te importaba genuinamente el dolor que sentías por tu hijo. Fue cuando supe que eras un hombre realmente bueno. Los niños corrieron hacia ellos, interrumpiendo el momento íntimo. Papá, mamá, ¿vamos a jugar fútbol?, pidió Santiago. Claro, dijo Alejandro levantándose. Pero ya saben que soy muy bueno, ¿eh? Nosotros somos mejores, gritaron los niños corriendo hacia la cancha improvisada en el jardín. Adriana se quedó observando a la familia jugar, el corazón desbordado de felicidad. A veces los mejores destinos comienzan con los peores momentos. A veces una propuesta de trabajo puede transformarse en una propuesta de vida entera. Y a veces, cuando menos lo esperamos, el amor verdadero aparece de la forma más improbable.
al borde de un camino polvoriento, ofreciéndonos exactamente lo que necesitamos en el momento en que más lo necesitamos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. Aquella noche, después de acostar a los niños, Adriana y Alejandro se sentaron en la habitación para su conversación diaria, una costumbre que habían desarrollado en los primeros meses de matrimonio y que mantenían religiosamente. ¿Sabes?, dijo Adriana, estaba pensando en algo hoy. ¿En qué crees que tu abuela sabía que esto iba a pasar? ¿Cómo así? Ella puso esa cláusula en el testamento para forzarte a formar una familia. ¿Será que imaginó que encontrarías el amor verdadero en el proceso? Alejandro se quedó pensativo. Mi abuela siempre fue muy sabia y siempre decía que yo necesitaba a alguien a quien cuidar, no solo a alguien que me cuidara a mí. ¿Qué quería decir con eso? Que yo estaba demasiado enfocado en recibir amor, pero no en dar amor, que mi felicidad no vendría de encontrar a alguien que me amara, sino de encontrar a alguien a quien amar. ¿Y crees que ella tenía razón? Estoy seguro. Cuando empecé a amarte a ti y a los niños, cuando empecé a preocuparme más por la felicidad de ustedes que por la mía, fue cuando finalmente me sentí completo. Adriana se acurrucó en los brazos de su esposo. Entonces, tu abuela consiguió lo que quería, lo consiguió y estoy seguro de que, donde quiera que esté, está sonriendo al vernos así. ¿Crees que ella aprobaría nuestra familia? Les encantaría, especialmente a los niños. Ella siempre quiso tener bisnietos a quienes consentir. Son quién sabe algún día tenga más bisnietos a quienes consentir, dijo Adriana tímidamente. Alejandro se separó un poco para mirarla a los ojos. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Tal vez, dijo ella sonriendo. Adriana Villarreal, ¿me estás diciendo que quieres tener más hijos? Estoy diciendo que, si sucede, yo sería muy feliz y tú y yo sería más que feliz, sería radiante. Se besaron con ternura, imaginando la posibilidad de expandir aún más la familia que habían construido con tanto amor. 3 años después, la casa estaba aún más llena de vida y alegría. Además de Santiago, Jimena y Eduardo, ahora también estaba la pequeña Catalina, de 2 años, y el bebé Javier, de 6 meses. La familia había crecido de forma orgánica y natural, cada nueva llegada siendo recibida con inmenso amor por los hermanos mayores. La fundación que Adriana coordinaba se había convertido en una referencia nacional en apoyo a madres en situación de vulnerabilidad. Viajaba por el país organizando unidades en diferentes ciudades, siempre con el apoyo total de Alejandro, quien se había convertido en su socio de negocios, además de su compañero de vida. Eduardo se había graduado con honores y entrado a la Facultad de Administración. Seguía viviendo en casa, pero ya hablaba de sus planes de trabajar en la empresa de su padre después de graduarse. La relación entre padre e hijo se había vuelto sólida y cariñosa, compensando los años perdidos. Santiago, a los 13 años, se destacaba en los estudios y en el deporte. Había descubierto talento para el tenis y soñaba con ser jugador profesional. Jimena, a los 10, era una niña inteligente y determinada que quería seguir los pasos de su madre y trabajar en asistencia social. A veces me pongo a pensar, dijo Adriana una tarde, mientras amamantaba a Javier y observaba a los niños mayores jugar con Catalina en el jardín. ¿En cómo sería nuestra vida si tú no te hubieras detenido en ese camino? Ni siquiera me gusta imaginarlo, respondió Alejandro sentándose a su lado. Tú y los niños podrían haber pasado por situaciones mucho peores y tú seguirías solo en esta casa enorme, solo y infeliz, sin saber lo que es el amor verdadero, lo que es tener una familia. ¿Crees que fuimos valientes o locos al aceptar esa propuesta? Creo que estábamos desesperados, dijo Alejandro haciendo reír a Adriana. Pero a veces, la desesperación nos lleva a lugares a los que la prudencia nunca nos llevaría. ¿Y te consideras una persona afortunada? La más afortunada del mundo. Tengo una esposa que me ama de verdad, hijos maravillosos, una familia unida, un trabajo que me realiza y recursos para ayudar a otras personas. ¿Qué más puede querer un hombre? Quizás algunos años más de vida para disfrutar de todo esto, muchos, muchos años, coincidió él besando la frente de su esposa. Catalina corrió hacia ellos con 2 años con la energía típica de su edad. Papá, mamá, miren, dijo ella mostrando una flor que había cortado en el jardín. Qué bonita, mi amor, dijo Adriana abrazando a su hija. Es para ti, mamá. Gracias, hija. La voy a guardar con mucho cariño. Santiago y Jimena se acercaron también, seguidos por Eduardo, que estaba ayudando a cuidar a sus hermanos menores. Papá, dijo Santiago, ¿podemos hacer una fogata esta noche igual a la que hicimos el mes pasado? Claro que sí. Vamos a asar malvaviscos y contar historias. ¿Qué tipo de historia?, preguntó Jimena. ¿Qué tal la historia de cómo conocí a su mamá?, sugirió Alejandro. Ya conocemos esa historia, dijo Eduardo sonriendo, pero nunca me canso de escucharla. De verdad es una historia bonita, coincidió Santiago. Parece una película. Es mejor que cualquier película, dijo Jimena, porque sucedió de verdad y terminó con nosotros siendo una familia. Esa noche,
Sentados alrededor de la fogata en el jardín con Catalina en el regazo de Adriana y Javier, durmiendo en el carriola al lado, Alejandro contó una vez más la historia de cómo conoció a su esposa. Era una tarde soleada, comenzó él, y yo regresaba de una reunión de negocios cuando vi a una mujer muy bonita con 2 niños en la orilla de la carretera esperando un autobús que nunca llegaría. Entonces te detuviste para ayudar. Continuó Santiago, que se sabía la historia de memoria. Me detuve y cuando ella me preguntó si tenía algún trabajo, hice la propuesta más loca de mi vida. ¿Qué propuesta?, preguntó Catalina, que estaba escuchando la historia por primera vez de forma más detallada. Le dije que tenía una vacante para ser mi esposa, contó Alejandro haciendo reír a todos. Yo le di una bofetada en la cara, añadió Adriana provocando más risas. Mentira, exclamó Catalina divertida. Es verdad, confirmó Jimena. Mamá contó que se enojó mucho. No le di una bofetada, aclaró Adriana, pero pensé en dársela. Y después pidió Catalina interesada en la continuación. Después le expliqué que era una propuesta seria de trabajo, que necesitaba una esposa para recibir una herencia de mi abuela. Y mamá aceptó solo después de pensarlo mucho y solo porque ustedes tenían hambre y necesitábamos un lugar para vivir. Pero se enamoraron, dijo Eduardo, aunque hubiera comenzado como un trabajo. Nos enamoramos perdidamente, confirmó Alejandro mirando con cariño a Adriana. Descubrimos que a veces el amor aparece cuando menos lo esperamos, de la manera que menos esperamos. Y ahora somos una familia grande y feliz. Concluyó Jimena, la familia más grande y feliz del mundo. Coincidió Santiago. ¿Y vamos a estar juntos para siempre?, preguntó Catalina. Por siempre y para siempre, respondieron Alejandro y Adriana al unísono. Catalina aplaudió satisfecha con la respuesta. Los otros niños también aplaudieron, como siempre lo hacían, al final de la historia. Ahora a dormir, dijo Adriana levantándose con Javier en brazos. Mañana es día de escuela. ¿Puedo dormir en el cuarto de los niños hoy?, pidió Catalina. Puedes, dijo Eduardo. Yo la cuido. Gracias, dijo Adriana dando un beso cariñoso al hijastro que se había convertido en un hijo de sangre para ella. Después de que todos los niños estaban dormidos, Adriana y Alejandro hicieron su caminata nocturna por el jardín, otro ritual que habían desarrollado a lo largo de los años. ¿Tú crees que estamos criando bien a los niños?, preguntó Adriana, una preocupación constante de cualquier madre. Creo que los estamos criando con mucho amor, respondió Alejandro. Yo es lo más importante. Pero, ¿será que van a ser felices cuando crezcan? Adriana, míralos. Son seguros, confiados, cariñosos entre ellos. Saben que son amados incondicionalmente. Esa es la base de cualquier felicidad futura. Y si pasan por dificultades, las van a pasar. Todo el mundo las pasa, pero van a tener una base sólida para enfrentar cualquier cosa y van a tener una familia que los apoye. Como tú me apoyaste a mí aquel día en la carretera. Como tú me apoyaste a mí cuando estaba perdido y solo. Dejaron de caminar y se abrazaron allí mismo en medio del jardín, bajo las estrellas. Te amo, dijo Adriana. Te amo más, respondió Alejandro. Imposible. Posible, porque mi amor por ti crece cada día. El mío también. Entonces estamos empatados. Empatados en amor infinito, concordó Adriana. 5 años habían pasado desde la primera vez que Alejandro se detuvo en la carretera para ayudar a Adriana. La casa había sido renovada para acomodar mejor a la familia creciente, pero mantenía el mismo clima acogedor que Adriana había creado desde el principio. La fundación se había convertido en una organización internacional con unidades en varios países de América Latina. Adriana viajaba regularmente para supervisar los proyectos, siempre acompañada por Alejandro cuando era posible y a veces llevando a algunos de los niños para que conocieran diferentes realidades. Santiago, a los 15 años, se había convertido en un joven excepcional, además de destacarse en el tenis. Era un excelente estudiante y demostraba una madurez impresionante para su edad. Había comenzado a trabajar como voluntario en la fundación, ayudando a otros niños en situación de vulnerabilidad. Jimena, a los 12, estaba desarrollando sus propios talentos. Había descubierto una pasión por la música y aprendía piano con una profesora particular. También ayudaba en la fundación, específicamente con actividades de recreación para los niños más pequeños. Eduardo se había graduado de la universidad y entrado oficialmente a la empresa de su padre. La relación profesional entre ellos era excelente, basada en respeto mutuo y complementariedad de habilidades. También había comenzado a salir con una compañera de la universidad, una chica dulce e inteligente que la familia había acogido calurosamente. Catalina, a los 5 años, era una niña lista y cariñosa que adoraba jugar con muñecas e imitar a su mamá cuidando a su hermano menor. Javier, a los 3 años, se estaba revelando como un niño curioso y enérgico, siempre explorando cada rincón de la casa y del jardín. A veces siento que nuestra vida es demasiado buena para ser real, dijo Adriana una mañana de domingo mientras preparaba el desayuno para la familia numerosa. ¿Por qué dices eso?, preguntó Alejandro ayudando a poner la mesa. Porque todo salió bien, todos los niños están bien.
Nuestro matrimonio es sólido, nuestro trabajo es gratificante, tenemos salud, tenemos condiciones económicas. ¿Crees que no merecemos esta felicidad? No es eso. Es que tengo miedo de que algo malo pase para compensar tanta cosa buena. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y se acercó a su esposa. Adriana, tú mereces toda esta felicidad. Nosotros la merecemos después de todo lo que pasamos, de los obstáculos que enfrentamos, de los miedos que superamos, pero y sí. No hay sí. Vamos a vivir un día a la vez, agradecer por la felicidad que tenemos hoy y enfrentar juntos cualquier dificultad que pueda aparecer en el futuro. Tienes razón, dijo ella acurrucándose en sus brazos. A veces se me olvida que merecí luchar por esta felicidad. Luchamos y seguimos luchando todos los días para mantener a nuestra familia unida y feliz. Los niños bajaron a desayunar en grupos, como siempre ocurría los fines de semana. Primero Eduardo, siempre el más madrugador, después Santiago y Jimena, generalmente juntos. Por último, Catalina y Javier, que necesitaban más ayuda para arreglarse. Buenos días, familia, dijo Eduardo besando a los padres en la mejilla. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Dormí muy bien. ¿Y ustedes? También, respondió Adriana sirviéndole café. ¿Tienen planes para hoy? Voy a verme con Fernanda más tarde. Queremos visitar esa exposición de arte en el Centro Cultural. ¡Qué padre! Mándale saludos. Santiago y Jimena llegaron discutiendo sobre algún programa de televisión que habían visto la noche anterior. Buenos días, papá. Buenos días, mamá, dijeron al unísono como lo habían hecho desde pequeños. Buenos días, mis amores. ¿Sobre qué están discutiendo? Jimena cree que el protagonista de la película tomó la decisión correcta, pero yo creo que fue un idiota, explicó Santiago. El lenguaje, Santiago, reprendió Adriana gentilmente. Perdón, mamá, pero realmente tomó una decisión idiota. Digo, equivocada. ¿Y cuál fue la decisión? Preguntó Alejandro interesado. Tuvo que elegir entre salvar a su novia o salvar a toda una ciudad, explicó Jimena. Él eligió a la novia. ¿Y tú crees que hizo lo correcto? Preguntó Alejandro a su hija. Creo que sí, porque la ama, y porque otras personas podrían haber salvado la ciudad, pero solo él podía salvarla a ella. ¿Y tú, Santiago, qué opinas? Creo que debió haber pensado en el bien mayor. Una persona no puede valer más que miles de otras. Son dos puntos de vista válidos, dijo Adriana diplomáticamente. Lo importante es que ustedes pueden reflexionar sobre dilemas morales complejos. Catalina llegó a la cocina, llevando a Javier de la mano, los dos aún en pijama y con cara de sueño. Buenos días, familia, dijo Catalina imitando el saludo de su hermano mayor. Buenos días, mis bebés, dijo Adriana abrazando a los dos menores. No somos bebés, protestó Javier. Yo ya tengo 3 años. Es cierto, ya, coincidió Alejandro tomando al hijo en brazos. El desayuno de domingo siempre era un momento especial en la familia. Todos hablaban al mismo tiempo, contaban los planes para la semana, compartían preocupaciones y alegrías. Era un ritual que fortalecía los lazos familiares. Papá, dijo Jimena, ¿puedo invitar a algunas amigas a dormir aquí el próximo sábado? ¿Cuántas amigas? Solo 3: Paulina, Daniela y Andrea. Puede ser, pero tienen que prometer no hacer mucho ruido de madrugada. Prometemos. ¿Y yo puedo invitar a Emiliano a jugar videojuegos? Preguntó Santiago. Puedes, pero nada de quedarse hasta muy tarde. Yo también quiero hacer una fiesta, dijo Catalina. ¿Una fiesta para qué? Preguntó Adriana. Para mis animalitos de peluche. Se merecen una fiesta. Claro que se la merecen, coincidió Alejandro. Vamos a organizar la mejor fiesta de animalitos de peluche de la historia. En serio. Los ojos de Catalina brillaron. En serio, con pastel y todo. Javier aplaudió entusiasmado con la idea de la fiesta. Yo también quiero fiesta, dijo él. Tú puedes ayudar a Catalina con la fiesta de los animalitos, sugirió Adriana. ¿Puedo hacer el pastel? Preguntó Javier. ¿Puedes ayudarme a hacer el pastel? Corrigió Adriana. ¿Qué tal si lo hacemos hoy mismo? Los niños se entusiasmaron con los planes del fin de semana. Eduardo sonrió al ver el entusiasmo de sus hermanos menores. ¿Saben? Dijo él. Extraño cuando era pequeño así y me emocionaba con cosas simples. Todavía puedes emocionarte con cosas simples, dijo Adriana. La edad no cambia. Eso es cierto. Me emociono cada vez que vengo aquí el fin de semana. Esta casa tiene una energía especial. Es la energía del amor, dijo Jimena provocando risas generales. No serían, dijo Alejandro. Ella tiene razón. Esta casa tiene la energía del amor porque está llena de amor. Papi se está poniendo cursi, bromeó Santiago. ¿Y qué? Tengo derecho a ser cursi con mi familia. Nosotros también te amamos, papá, dijo Jimena yendo a abrazar a Alejandro. Abrazo grupal, gritó Catalina, y pronto toda la familia se estaba abrazando en una gran y cariñosa confusión. Momentos como ese eran los que Adriana más valoraba. No eran los grandes eventos o logros profesionales, sino esos pequeños instantes de unión familiar, los que realmente importaban.
después del desayuno, mientras los niños se dispersaban por la casa para sus actividades. Adriana y Alejandro se quedaron en la cocina, lavando los trastes y planeando el resto del día. ¿Crees que los niños se dan cuenta de lo afortunados que son?, preguntó Adriana. Creo que sí, al menos los mayores. Santiago el otro día le comentó a un compañero de la escuela que tiene la familia más unida del salón. Y Ximena siempre les habla a sus amigas sobre cómo ustedes se conocieron. Ella cree que nuestra historia es muy romántica, y realmente lo es, dijo Adriana sonriendo. ¿Quién diría que una oferta de trabajo se convertiría en una historia de amor? Una historia de amor que sigue escribiéndose todos los días. ¿Y qué historia crees que vamos a escribir hoy? La historia de un domingo perfecto con nuestra familia perfecta. Nuestra familia no es perfecta, corrigió Adriana. Tenemos problemas, conflictos, dificultades como cualquier familia, pero es perfecta para nosotros y eso es lo que importa. Por la tarde, la familia se reunió en el jardín para el tradicional partido de fútbol dominical. Alejandro y Eduardo de un lado, Santiago y Ximena del otro, con Catalina y Javier como porristas. Aunque a veces Catalina decidía meterse al juego, sin avisar a nadie, Adriana se quedó observando desde la terraza con un libro en el regazo que no podía leer porque estaba muy distraída admirando a la familia. Ver a Alejandro jugando con los niños siempre la emocionaba. Él se había convertido en el padre que ella siempre soñó que sus hijos tuvieran. «Mamá, ven a jugar con nosotros», gritó Ximena. «No sé jugar fútbol muy bien», protestó Adriana. «No necesitas saber», dijo Alejandro. «Aquí nadie juega muy bien de todos modos». Adriana bajó al jardín y se unió al juego. En poco tiempo, estaba corriendo tras la pelota como una niña, riendo y gritando junto con sus hijos. «Gol de la mamá», celebró Catalina cuando Adriana logró patear la pelota en la dirección correcta. «Marqué un gol», dijo Adriana sorprendida por su propio éxito. «El primero de muchos», dijo Alejandro corriendo a abrazarla. Cuando el sol comenzó a ponerse, la familia se reunió en la cocina para preparar la cena juntos. Cada uno tenía una tarea. Eduardo cortaba las verduras, Santiago preparaba el sazón, Ximena organizaba la mesa, Catalina separaba las servilletas. Javier ayudaba colocando las cucharas generalmente en el lugar equivocado. Y Adriana y Alejandro coordinaban todo, ¿sabes?, dijo Eduardo mientras cortaba zanahorias. «Nunca pensé que cocinar en familia pudiera ser tan divertido». «¿Sabes por qué?», preguntó Ximena. «Porque cuando yo era pequeño y vivía solo con mi mamá, ella siempre cocinaba sola. Decía que era más rápido así». «Aquí es diferente», dijo Santiago. «Nosotros hacemos todo juntos. Por eso es que tarda tanto en estar listo». Bromeó Alejandro haciendo reír a todos. «Pero es más divertido», dijo Catalina. «Y la comida queda más rica cuando todos ayudan». «Tienes razón, princesa», concordó Adriana. «La comida hecha con amor siempre queda más rica». La cena fue una continuación de la atmósfera alegre del día. Las conversaciones fluían naturalmente, las risas resonaban por la casa y todos participaban animadamente de los temas. «Papá», dijo Santiago, «¿puedo hacer una pregunta seria?». «Claro, hijo, ¿cuáles?». «¿Tu y mamá piensan tener más hijos?». La pregunta tomó por sorpresa a Adriana y a Alejandro. Habían hablado de eso algunas veces, pero siempre en privado. «¿Por qué lo preguntas?», dijo Adriana. «Porque la familia de mi amigo Gabriel tuvo otro bebé y él dijo que ahora sus papás no tienen tiempo para nada más». «¿Crees que, si tuviéramos otro bebé, no tendríamos tiempo para ustedes?», preguntó Alejandro. «No sé, tal vez». «Santiago», dijo Eduardo. «Cuando nació Javier, tú te preocupaste por lo mismo y ¿qué pasó?». «Nada. Papá y mamá siguieron cuidando de todos». «Entonces, ¿por qué sería diferente con otro bebé?». Santiago reflexionó sobre la respuesta de su hermano mayor. «Tienes razón. Creo que fue una tontería mía». «No fue una tontería», dijo Adriana. «Es normal preocuparse por esas cosas, pero puedes estar seguro de que, pase lo que pase, nuestro amor por ustedes nunca va a disminuir. Y si tenemos otro bebé», agregó Alejandro, «será una razón más de alegría para nuestra familia». «¿Van a tener otro bebé?», preguntó Ximena emocionada. «No lo sabemos aún», respondió Adriana con honestidad. «Pero si lo tenemos, estoy segura de que ustedes serán unos hermanos mayores maravillosos. Yo quiero enseñarle todo lo que sea al bebé», dijo Catalina. «Yo lo voy a proteger de todo», añadió Javier, haciendo reír a todos con su seriedad esa noche. Después de acostar a todos los niños, un proceso que tomaba casi una hora entre baños, cuentos, vasos de agua y abrazos de buenas noches, Adriana y Alejandro finalmente se encontraron solos en la habitación. «¿Crees que hicimos bien en no dar una respuesta definitiva sobre tener otro hijo?», preguntó Adriana. «Hicimos bien. Necesitan saber que son consultados en las decisiones importantes de la familia. Pero también necesitan entender que algunas cosas son decisiones solo vuestras.
¿Y tú qué piensas realmente sobre tener otro hijo? Creo que sería maravilloso. Nuestra casa nunca está tranquila. De todos modos, un poco más de ruido no hará diferencia, dijo Alejandro haciendo reír a Adriana. ¿Y si fueran gemelos? Mejor aún, 2 pequeños Villarreal Flores más para llenar esta casa de alegría. Realmente has cambiado mucho desde que nos conocimos, observó Adriana. ¿Cómo así? Cuando te conocí, eras un hombre serio, reservado, que vivía solo en una casa silenciosa. Ahora hablas de llenar la casa con más ruido y alegría. ¿Y crees que cambié para mejor o para peor? Definitivamente para mejor. Te convertiste en la mejor versión de ti mismo. Fuiste tú quien me enseñó a hacer esta versión, dijo Alejandro besando cariñosamente a su esposa. Nos enseñamos mutuamente. Yo también cambié mucho. ¿Cómo cambiaste? Aprendí a confiar de nuevo, a creer que merezco ser amada, a soñar con el futuro, en lugar de solo sobrevivir el presente. Y yo aprendí que una familia puede ser la mayor fuente de felicidad de un hombre, que el amor se multiplica cuando se comparte. Que una casa solo se convierte en hogar cuando está llena de risas de niños. Siguieron platicando hasta tarde, como lo hacían todas las noches, planeando el futuro, recordando el pasado, disfrutando el presente. Era en esos momentos de intimidad que su relación se fortalecía continuamente. 6 años después de aquel encuentro fatídico en el camino, Adriana estaba embarazada nuevamente, esta vez de gemelos, como Alejandro había bromeado que sería. La noticia fue recibida con fiesta por toda la familia. Santiago, ahora con 16 años, estaba por terminar la preparatoria y tenía planes de estudiar administración para trabajar con su padre y su hermano mayor. Jimena, a los 13, seguía destacando en la música y había comenzado a componer sus propias canciones. Eduardo se había casado con Fernanda en una bella ceremonia en la misma capilla, donde los padres renovaron sus votos. El joven matrimonio vivía en una casa cercana y visitaba a la familia regularmente. También estaban planeando tener hijos pronto. Catalina, a los 6 años, estaba en una edad encantadora, llena de preguntas y observaciones inteligentes sobre el mundo. Javier, a los 4, era pura energía y curiosidad, siempre inventando juegos y explorando cada rincón de la propiedad. ¿Crees que podremos hacernos cargo de 2 bebés más? Preguntó Adriana una mañana, pasando la mano por la barriga que ya comenzaba a crecer. Lo lograremos, respondió Alejandro confiado. Tenemos experiencia, tenemos ayuda y tenemos mucho amor para dar. A veces pienso en cómo era nuestra vida de simple cuando éramos solo nosotros dos. Era simple, pero no estaba completa. Nuestra vida puede ser complicada ahora, pero está llena de significado. Tienes razón. No cambiaría nuestro lío familiar por toda la simplicidad del mundo. El embarazo transcurrió sin complicaciones, con toda la familia participando activamente en los preparativos para los nuevos miembros. Los niños mayores ayudaban a elegir nombres, decorar el cuarto de los bebés e incluso leer libros sobre cómo cuidar recién nacidos. ¿Qué tal Paola y Fernando? Sugirió Jimena durante una cena familiar. Ana y Juan, sugirió Santiago. Me gustan Luisa y Miguel, dijo Catalina. Y a mí me gustan todos los nombres, dijo Javier provocando risas. Hagamos una votación, sugirió Eduardo. Cada uno escribe su sugerencia en un papel y los padres eligen entre las opciones. La votación se hizo con toda la seriedad de una elección oficial. Al final, los nombres ganadores fueron Paola y Fernando, sugerencia de Jimena. Felicidades Jimena, dijo Alejandro, tú elegiste los nombres de tus nuevos hermanos. En serio. Los ojos de la niña brillaron de emoción. En serio, Paola y Fernando Villarreal Flores. ¡Qué nombres tan lindos!, dijo Adriana emocionada. Los gemelos nacieron una mañana soleada de primavera, después de un parto tranquilo. Alejandro estaba en la sala de parto sosteniendo la mano de Adriana y susurrando palabras de aliento. Ya vienen, anunció el médico. Primero nació Paola, pequeñita, pero con un llanto fuerte que llenó la sala. 3 minutos después llegó Fernando, igualmente sano y ruidoso. Son perfectos, dijo Alejandro con lágrimas en los ojos, al ver a sus hijos recién nacidos. Nuestra familia está completa, murmuró Adriana, exhausta pero radiante. Ahora somos 8, calculó Alejandro, una familia numerosa y feliz. Cuando Adriana y los bebés regresaron del hospital, fueron recibidos con una fiesta organizada por los niños mayores. El jardín estaba decorado con globos rosas y azules y había una pancarta que decía, bienvenidos, Paola y Fernando. ¡Sorpresa!, gritaron los niños cuando el auto entró en la cochera. ¡Qué lindo!, exclamó Adriana. Ustedes hicieron todo esto con la ayuda de doña Lupita, dijo Santiago. Queríamos que la llegada de nuestros hermanos fuera especial. Es lo más lindo que he visto, dijo Adriana emocionada. Los primeros meses con los gemelos fueron desafiantes, como siempre lo son con recién nacidos. Pero la familia se organizó como un equipo bien coordinado. Todos ayudaban de acuerdo con sus posibilidades. Eduardo y Santiago dividían los turnos nocturnos con Alejandro. Jimena ayudaba con biberones y pañales. Catalina les cantaba a los bebés cuando lloraban y Javier los entretenía haciendo muecas.
¿Sabes?, dijo Adriana una noche mientras amamantaba a Paola y observaba a Alejandro darle el biberón a Fernando. Nunca imaginé que tener 8 personas en una casa pudiera ser tan armonioso. Es porque todos han aprendido que, en una familia grande, el éxito viene de la cooperación, respondió Alejandro. Y del amor, añadió Catalina, que había aparecido en la puerta del cuarto. ¿Qué haces despierta, princesa?, preguntó Adriana. Escuché llorar a Paola y vine a ver si estaba bien. Ella está bien, solo tenía hambre. ¿Puedo darle las buenas noches? Claro, Catalina se acercó y dio un suave besito en la cabecita de su hermanita bebé. Buenas noches, Paola, buenas noches, Fernando. Duerman bien. Ahora tú también ve a dormir, dijo Alejandro cargando a Catalina en brazos de regreso a su cuarto. Papá, sí, amo a nuestra familia. Nosotros también te amamos, hija, muchísimo. Un año después del nacimiento de los gemelos, la familia Villarreal Flores estaba más unida que nunca. La casa, que ya era grande, había sido ampliada nuevamente para acomodar cómodamente a todos los miembros. Santiago había ingresado a la Facultad de Administración, pero seguía viviendo en casa. Jimena se estaba preparando para presentar el examen de admisión para música en una universidad prestigiosa. Eduardo y Fernanda habían anunciado que esperaban a su primer hijo, lo que significaba que Alejandro y Adriana pronto serían abuelos. Catalina estaba en primer grado y se destacaba como una alumna inteligente y cariñosa. Javier, a sus 5 años, estaba en una fase de descubrimientos constantes y preguntas infinitas. Sobre todo, y los gemelos, Paola y Fernando, estaban creciendo sanos y alegres, trayendo aún más vida a una casa que ya rebosaba de energía. A veces me pongo a pensar, dijo Adriana una tarde de sábado, mientras observaba a todos los niños jugar en el jardín. Si nuestra historia fuera un libro, la gente creería que es posible ser tan feliz. ¿Por qué no sería posible?, preguntó Alejandro. Porque parece demasiado bueno para ser verdad. Una familia con 8 hijos, todos llevándose bien, padres que siguen enamorados después de tantos años. Tal vez sea porque trabajamos duro para mantener esa felicidad. No es suerte, es elección. ¿Qué tipo de elección? La elección de priorizarnos unos a otros todos los días, de resolver los conflictos hablando, de celebrar las victorias juntos y enfrentar las dificultades unidos. ¿Crees que logramos enseñarles eso a los niños? Estoy seguro. Míralos. Santiago ayudando a Catalina con la tarea. Jimena enseñando a Javier a tocar el piano. Eduardo siendo un hijo y hermano presente incluso después de casado. Ellos aprendieron que la familia es prioridad, en ese momento, como si quisiera comprobar las palabras del padre. Santiago apareció en la terraza cargando a Paula en brazos mientras Jimena sostenía a Fernando. Mamá, papá, dijo Santiago, estábamos pensando en algo. ¿En qué, hijo? ¿En cómo ustedes cambiaron nuestras vidas? Si ustedes no se hubieran conocido en esa carretera, nada de esto existiría. Yo y Javier seguiríamos sin papá, añadió Jimena. Eduardo no conocería a sus hermanos. Los gemelos ni siquiera existirían. Y nosotros probablemente no habríamos tenido la oportunidad de crecer en una familia tan grande y unida, continuó Santiago. ¿A dónde quieren llegar?, preguntó Adriana curiosa. Queremos proponer una nueva tradición, dijo Jimena. Cada año, el día en que ustedes se conocieron, vamos a hacer una fiesta familiar. Una fiesta familiar para celebrar el día en que todo comenzó, el día en que nuestra familia fue posible. Alejandro y Adriana se miraron emocionados con la propuesta de sus hijos. Me parece una idea maravillosa, dijo Adriana. Yo también, coincidió Alejandro. Pero ustedes saben que aquí todos los días son día de la familia, ¿verdad? Lo sabemos, dijo Santiago, pero queremos tener un día especial solo para agradecer por todo lo que tenemos. Entonces está decidido, declaró Alejandro, vamos a instituir el Día de la Familia Villarreal Flores, que será el día en que ustedes se conocieron en la carretera, completó Jimena. Exactamente. Cada año en esa fecha nos reuniremos para contar nuestra historia, agradecer por nuestra familia y renovar nuestro compromiso de cuidarnos unos a otros. ¿Puedo ayudar a organizar la fiesta?, preguntó Catalina, que había escuchado la conversación. Todos van a ayudar a organizar, dijo Adriana. Va a ser una fiesta de toda la familia. Esa noche, después de acostar a todos los niños, un proceso que ahora tomaba casi 2 horas, Alejandro y Adriana se sentaron en la terraza para su conversación diaria. ¿Tú crees en el destino?, preguntó Adriana de repente. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces pienso que todo lo que nos pasó estaba destinado a suceder. Yo estar en esa carretera, en ese momento exacto. Tú pasar por ahí, decidir parar. Tal vez fue destino, coincidió Alejandro, o tal vez fue una combinación de necesidad, valor y suerte. ¿Qué crees que habría pasado si no te hubieras detenido? Prefiero no pensarlo. Lo importante es que me detuve y que aceptaste mi propuesta loca. También era una propuesta desesperada de una mujer desesperada.
recordó Adriana, que se transformó en el mayor amor de vuestras vidas y en una familia hermosa y numerosa, y en una historia que vuestros hijos les contarán a sus hijos. ¿Crees que realmente van a recordar todo esto cuando crezcan? Recordarán los sentimientos, el amor, la seguridad, la unión, y eso es lo que realmente importa. Adriana se acurrucó en los brazos de su esposo, escuchando los sonidos de la noche y pensando en cómo la vida podía ser sorprendente. Alejandro, sí. Si pudieras regresar en el tiempo aquella tarde en la carretera, ¿harías algo diferente? Haría la propuesta más rápidamente, dijo él haciéndola reír. Y tú aceptarías sin darte esa palmada en el brazo. No me diste una palmada, solo te indignaste. Me indigné mucho, de verdad, ¿qué tipo de hombre hace una propuesta de esas a una desconocida? Un hombre desesperado que encontró una mujer desesperada en el momento justo y que vivieron felices para siempre. No felices para siempre, corrigió Alejandro. Felices un día a la vez, construyendo esa felicidad todos los días, con mucho trabajo y mucho amor. Es una forma más realista de verlo y más verdadera. La felicidad no es un estado permanente, es una elección diaria. ¿Qué hermosa elección hicimos entonces, la más hermosa de todas? 10 años habían pasado desde aquel primer encuentro en la carretera. La fiesta de la familia Villarreal Flores se había convertido en una tradición querida con invitados especiales, incluyendo a doña Lupita, ahora retirada, pero aún viviendo en una casita al fondo de la propiedad. Algunos empleados antiguos y hasta Vanessa, que había finalmente encontrado paz y aceptado completamente a la nueva familia de su ex marido. Santiago se había graduado y estaba trabajando en la empresa familiar, demostrando ser un administrador competente e innovador. Jimena había ingresado a la Facultad de Música y ya daba pequeños conciertos en la región. Eduardo y Fernanda tenían 2 hijos pequeños y vivían en una casa al lado de la propiedad principal. Catalina, a sus 10 años, era una niña inteligente y soñadora que amaba escribir historias. Javier a los 8 había desarrollado una pasión por las ciencias y quería ser inventor cuando creciera. Los gemelos, Paola y Fernando, a los 5 años, eran niños alegres y traviesos que mantenían a toda la familia en constante movimiento. Este año, anunció Adriana, durante el desayuno de la 10ª fiesta de la familia. Me gustaría leer una carta que escribí para ustedes. ¿Qué tipo de carta?, preguntó Jimena. Una carta de gratitud para cada uno de ustedes y para vuestra familia como un todo. ¡Qué idea tan hermosa, mamá!, dijo Santiago. Puedo leerla después del almuerzo, cuando estemos todos reunidos en el jardín. Claro, dijo Alejandro. Será un honor escucharte. El almuerzo de la fiesta de la familia era siempre una producción elaborada con todos los platillos favoritos de los miembros de la familia. La mesa grande del comedor acomodaba a todos cómodamente, creando una atmósfera de intimidad y celebración. Antes de que mamá lee la carta, dijo Eduardo, me gustaría hacer un brindis. Todos levantaron sus copas. Jugos para los niños, vino para los adultos. A una familia que comenzó con una propuesta de trabajo y se convirtió en la mayor empresa de amor del mundo, dijo Eduardo provocando risas y aplausos. A la familia más loca y más unida que conozco, añadió Santiago. A la familia que me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte, dijo Jimena. Después del almuerzo, todos se reunieron en el jardín en un gran círculo, bajo la sombra del árbol que Alejandro había plantado en el primer año de matrimonio y que ahora estaba grande y frondoso. Adriana se levantó con una carta en las manos, visiblemente emocionada. Mi querida familia, comenzó ella, hoy cumplimos 10 años desde el día que cambió nuestras vidas para siempre. 10 años desde que yo, desesperada y con miedo, le pedí trabajo a un extraño en una carretera y él me ofreció el empleo más importante de mi vida. Ser su familia. De algunas personas ya estaban llorando, incluyendo al propio Alejandro. Santo y Jimena, continuó Adriana, ustedes me dieron la fuerza para aceptar aquella propuesta aterradora. Confiaron en mí cuando yo misma no sabía si estaba haciendo lo correcto. Hoy son jóvenes maravillosos que me llenan de orgullo todos los días. Alejandro, ella miró a su esposo. Tú no solo me ofreciste un empleo, me ofreciste una nueva vida, una nueva identidad, un amor que yo no sabía que existía. Me enseñaste que merecemos ser amadas por lo que somos. Eduardo se volteó hacia el yastro que se había vuelto como un hijo. Tú me diste la oportunidad de ser madre de un hijo que no engendré. Me enseñaste que el amor maternal no depende del ADN, sino de la elección y la dedicación. Catalina y Javier, dijo ella mirando a los hijos del medio. Ustedes nacieron en medio de esta familia ya formada y trajeron aún más alegría en vuestro hogar. Me enseñaron que siempre hay espacio para más amor. Paola y Fernando, finalizó, mirando a los gemelos. Ustedes son la prueba de que nuestra historia de amor sigue escribiéndose. Son el símbolo de que la familia no es solo donde empezamos, sino sobre cómo elegimos continuar. Ella se secó las lágrimas y concluyó, gracias por haber hecho de mí no solo una esposa y madre, sino una persona completa. Gracias por haber transformado una propuesta de empleo en la historia de amor más bonita que he vivido.
No hubo un ojo seco en el jardín. Hasta los niños más pequeños estaban visiblemente emocionados, aunque sin comprender completamente la dimensión de las palabras de su madre. Ahora es mi turno, dijo Alejandro levantándose. Adriana comenzó. Cuando me detuve en aquella carretera, creí que estaba ofreciendo ayuda. Hoy sé que era yo quien necesitaba ayuda. Tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya. Cada uno de nuestros hijos, continuó él, me enseñó una lección diferente sobre el amor, sobre la paternidad, sobre la familia. Santiago me enseñó responsabilidad, Jimena me enseñó sensibilidad, Eduardo me enseñó perdón, Catalina me enseñó encanto, Javier me enseñó curiosidad. Paula y Fernando me enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Juntos ustedes me transformaron de un hombre solitario en padre de 6 hijos maravillosos y esposo de una mujer extraordinaria. Me dieron una vida con propósito, una casa llena de amor y una familia que es mi mayor logro. Gracias por haber aceptado compartir sus vidas conmigo. Gracias por permitirme ser parte de esta familia increíble. Los niños corrieron a abrazar a sus padres, creando un gran y cariñoso alboroto en medio del jardín. Era el tipo de momento que definía lo que esta familia se había vuelto. Un grupo de personas que eligieron amarse incondicionalmente. Más tarde, cuando las visitas ya se habían ido y los niños estaban dormidos, Alejandro y Adriana se quedaron sentados en la terraza como lo hacían todas las noches desde hacía 10 años. ¿Sabes?, dijo Adriana, estaba pensando en algo hoy. ¿En qué? ¿En cómo sería contar nuestra historia a alguien de fuera? ¿Creerían? Quizá no. Es una historia casi demasiado buena para ser cierta, pero es cierta cada palabra, cada momento, cada sentimiento y es nuestra verdad. Eso es lo que importa. Alejandro, sí. Si pudieras mandar un mensaje a aquel hombre solitario que se detuvo en la carretera hace 10 años, ¿qué le dirías? Alejandro pensó por unos momentos. Le diría que no tuviera miedo de hacer propuestas locas, que confiara en su instinto, que creyera que a veces las mejores cosas de la vida empiezan de las formas más inverosímiles. ¿Y tú qué le dirías a aquella mujer desesperada al borde de la carretera? Le diría que no tuviera miedo de aceptar ayuda, para confiar que merece ser amada, para creer que a veces los ángeles aparecen de traje y corbata, manejando autos de lujo. Se rieron de la comparación. Ángel es una buena descripción, dijo Adriana. Realmente fuiste mi ángel de la guarda ese día y tú fuiste el mío. Me salvaste de una vida vacía y sin sentido. Nos salvamos mutuamente y creamos una familia que contará nuestra historia a las próximas generaciones. Una historia que comenzó con Señor tiene una vacante de empleo. Y él respondió, hay una vacante para ser mi esposa. Y vivieron felices para siempre, concluyó Adriana. Un día a la vez, corrigió Alejandro, construyendo esa felicidad todos los días, con mucho trabajo y mucho amor. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Adriana tomó la decisión correcta? Nos encantará leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.